Hola, buen día para todos. Ayer, el presidente de la Nación hizo una breve aclaración, pero suficiente como para saber que ya se está investigando la violación a la Constitución Nacional que pueda estar existiendo en la provincia de Jujuy. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, un presidente que no estaba bien, que se lo notó, no sé si deprimido, pero no se lo notó con fluidez de otras veces, que leyó todo el discurso, que fue muy breve, y que se expresaba de esta manera. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: según la información recibida, se plantea que esta reforma, está hablando de la reforma de la Constitución, no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió: avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica y por mi instrucción ya ha regresado, está allí en la provincia para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y además ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticos. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del Gobierno Nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tener a unos a su lado. A 40 años del retorno de la democracia es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el Gobierno Nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas. Por primera vez, a nivel internacional, hay un llamado de atención a la Argentina, un país que, al revés, por lo que se había hecho en la investigación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, se había ganado casi la vanguardia en los derechos humanos. Es decir, todos los que ustedes terminan de ubicar, que son las máximas expresiones a niveles internacionales, dijeron que se estaba violando derechos en la provincia de Jujuy. El gobernador jujeño, que tiene más de 35 años dedicado a la política, y que llegó, como todos recordarán, en un acuerdo con Sergio Massa que había puesto en aquel momento con el Frente Renovador el vicegobernador y le dio los votos necesarios porque no le alcanzaba el radicalismo de entonces para ganar, después se hizo amo y yo diría el propietario de cada uno de los momentos de la vida de los jujeños. No solamente ha avasallado a los pueblos originarios para quedarse con propiedades de estas personas y allí poner desde plantación de cannabis, que está manejando su hijo, hasta hacer emprendimientos industriales en tierras que ocupaban los pueblos originarios que están allí desde tiempo inmemorial. Sino que ahora, con el tema del litio y del cobre, los echa porque necesita justamente esos lugares para que las mineras vengan a instalarse. Pero ¿quién es este caudillo radical que se transformó en dictador? Mire, la familia Morales le tiene que estar eternamente agradecido al dueño de Jujuy, porque Gerardo Morales nombró a uno de sus hijos, Gastón, como secretario legal y técnico de la gobernación. A otro, a Facundo, lo nombró coordinador general del Festival de Cine de Alturas. A los hermanos del gobernador,
de Gerardo Morales, Héctor Freddy, secretario general de la Gobernación. Otro hermano, Walter Rolando, presidente del Instituto de Vivienda de Jujuy. María del Carmen Morales de Cuellar, es decir, otra hermana casada con Cuellar, designada en el Congreso de la Nación Argentina. Osvaldo Cuellar, diputado provincial, o sea, el concuñado del gobernador. Marcelo Cuellar, designado en el Tribunal de la Provincia. Pero no dejó nada librado al azar. Morales está divorciado, separado de su primer mujer, y entonces, para no quedar como que a la otra familia no le daba trabajo, también se ocupó de la otra parte. Y allí aparece entonces la ex esposa del gobernador de Jujuy, María Inés Fernández, con cargo en el Congreso de la Nación. El hermano de la ex mujer, o sea, el ex cuñado, Marcelo Fernández, presidente del Banco de Desarrollo de Jujuy, pero no solamente quedó ahí. Una familia numerosa no va a dejar sin trabajo a los primos y a los tíos. Escuchen esto porque es un despotismo puesto en primer grado del dictador de Jujuy. De no creer, ¿eh? Patricia Morales, prima, es coordinadora del programa de educación sexual integral. Ya tuvo varias denuncias. Néstor Navarro, un primo del gobernador, coordinador general del Ministerio de Seguridad, es decir, estuvo vinculado a la represión. Armando Navarro, otro de los primos, está en la legislatura provincial con un suculento contrato por parte del gobierno de Morales. Pero si seguimos con esta nómina, Luis Morales está en la planta permanente de la legislatura provincial. Otro de los primos, Jorge Sebastián Morales, secretario de Freddy Morales, hermano del gobernador, es decir, primo de los dos, secretario del hermano, en la Secretaría General de la Gobernación. Nicolás Morales, otro de los primos, designado en el Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Ana Martínez, que es prima del dueño de Jujuy, designada en el ANSES jujeño. Pero no va a quedar mal con los hijos de los primos y con los sobrinos. No. Hay que darle trabajo a todos. Lucía Fabiana Morales, hija de Freddy, o sea, sobrina del gobernador, la designaron en tribunales. Maneja parte de los expedientes que llegan con recomendaciones del gobernador. Ricardo Rubén Santoro, yerno de Freddy Morales, o sea, casado con la hija del hermano del gobernador, está designado en agua potable de la provincia, que es uno de los que denuncian los originarios por el tema del agua que le va a faltar a ellos por la explotación del litio. González Agustín Morales, hijo de Freddy Morales, hermano de Gerardo, designado en el bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados Provinciales. Florencia Aguilar, nuera de Freddy Morales, o sea, del hermano, mano derecha, designado en el Tribunal de la Provincia. Ex esposa y ex cuñado de Freddy Morales. El hermano también está separado, igual que Gerardo, y entonces allí los ubican para que no haya ninguna clase de problema. Todos con trabajo, con plata del Estado, de todos los jujeños y del aporte, por supuesto, también del Tesoro Nacional. Patricia Reina, designada en el Congreso de la Nación. Aldo Carlos Alejandro Reina, contratado en la locación de servicios del Congreso de la Nación, cuñados de Walter Morales, que es otro de los hermanos del gobernador. Ernesto Nucci, designado en el Congreso de la Nación. Es decir, si usted quiere contactarse con algún Morales, lo puede encontrar en todas partes. En el Congreso de la Nación Argentina, hay varios, y si no en la propia gobernación con los más altos y jerárquicos puestos. Este Morales, que juega de democrático, no solamente se instaló con la represión
para darle y fortificar la fórmula que va a hacer con el candidato a presidente Rodríguez Larreta, y entonces le da a Larreta, que era el hombre moderado, el hombre más tranquilo y que iba a perder la interna según las propias encuestas con Patricia Bullrich, le da el tono de hombre de decisión violenta, cosa que parece que le gusta a parte de la sociedad, y entonces la fórmula la haría Morales con Larreta para enfrentar a Bullrich, porque apareciendo como el hombre malo, le está dando lo que le falta a la fórmula con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma. Y a propósito, se está investigando si los porteños y bonaerenses que dicen que estuvieron mezclados en los incidentes, si no pertenecen a la policía de la ciudad o a alguno de los departamentos de la ciudad. Hay denuncias que las camionetas pertenecen a una empresa constructora, proveedora del Estado que hace las obras de Morales. Ahora se está investigando si los porteños o bonaerenses, que según dice el propio frente que integra Morales, lo descubrieron por la tonada, lo dice el jefe de la policía represora. Bueno, se está investigando si no tenían vinculación con Larreta. Esto es extraoficial, está muy avanzado en la Secretaría de Inteligencia de la Nación. Este es el personaje con el que el presidente dijo, ustedes lo escucharon, que si está dispuesto a trabajar junto, él está dispuesto a reunirse para resolver el problema. Lo han condenado de todo el mundo las entidades de Naciones Unidas y de todas las organizaciones que ustedes escucharon que el presidente lo dio ayer. Todo esto parece no importarle a la prensa canalla, porque ellos están convencidos que el kirchnerismo mandó militantes, que Milagro Sala organizó todo desde la cárcel, que el pueblo que marchó pidiendo que el básico de 35.000 pesos, 35.000 pesos que gana un docente, es el básico, llega en el mejor de los casos a 100.000 pesos. Bueno, esos docentes, en la escala de todos los que ganan en la Argentina, está entre los 4 peores pagos del país. Y hace 8 años que gobierna el paladín de la democracia, el dictador Gerardo Morales.